Siempre es tiempo de mirar al cielo, siempre es tiempo de poderle hallar. Y no existe otro mayor consuelo que su amor. Deja que su amor te sanará, deja que su amor te sostendrá, deja su poder te librará del corazón. Deja que su amor te sanará, deja que su amor. Aleluya, iglesia. Vamos a dar un aplauso bien, pero bien fuerte. Vamos a darle la gloria, la honra al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Claro que sí, iglesia. Bienvenido a la casa de Dios. Puedes tomar asiento. Ahora sí vamos a compartir una palabra maravillosa que Dios nos quiere hablar, que nos quiere bendecir. No sé si vienes por primera vez, ya perteneces a la iglesia, pero la Biblia dice que cada día, dice la palabra, que son nuevas las misericordias de Dios. Cada día sabes que Dios nos puede hablar, nos puede enseñar el misterio del reino de los cielos. Sabes, la palabra dice que cuando vengas a la casa de Dios, cuando vengas a un encuentro con Dios, dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Dios. Porque sabes que cuando nos podemos acercar a la casa de Dios, a la presencia de Dios, Dios nos puede hablar, Dios puede traer respuesta a la vida del hombre. Dios puede traer respuesta a la vida de aquella mujer quizás que se encuentra en duda, en inseguridades, está atravesando quizás problemas en su matrimonio. Quizás algún joven que está tratando de tomar una decisión difícil. Quizás hay alguna persona que está tratando de conocer más a Dios. O quizás habrá alguna persona que está tratando de conquistar el reino de los cielos, pero trata de avanzar y vuelve a caer. ¿Sabes que una vez una persona me decía, un hermano me decía, pastor, ¿cómo se puede hacer para vivir en bendición? ¿Cómo se hace para estar con gozo y con alegría cuando quizás a veces vienen las situaciones difíciles, cuando vienen problemas, cuando a veces quizás la fe del ser humano es probada? ¿Cómo se hace cuando quizás aparecen conflictos en la economía, en el matrimonio? ¿Cómo se hace para seguir estando en bendición? Y parecería, ¿sabes que esto es un poco contradictorio, no? Que parece que estar en bendición a veces que solamente es cuando todo nos va bien. Pero sabes, la Biblia nos enseña que en un momento ciertos varones llamados Pablo y Silas, llevando el mensaje de la palabra de Dios en cierta ciudad, dice la Biblia que en un momento el adversario se levantó con gran poder sobre estos varones porque llevaban el mensaje de Dios. Y dice que los moradores, los habitantes de esa ciudad se enojaron tanto que en un momento dice que terminaron metiéndolo a la cárcel a Pablo y a Silas. Dice que lo golpearon, lo encarcelaron, le pusieron cadenas. Dice de tratar de ellos de querer hacer la voluntad de Dios. Los enemigos se habían levantado con mucha fuerza y dice que de predicar la palabra de Dios, de hablar del evangelio, de la fe, de la esperanza, dice que ellos terminan en la cárcel. Pero dice que estando en medio de la cárcel a medianoche, dice que estos varones en un momento empezaron a entonar un cántico al cielo. Empezaron, dice, a orar, a adorar a Dios. Y uno se pone a pensar y dice, ¿cómo se canta? ¿Cómo se adora? ¿Cómo se da gracia a Dios cuando te golpearon, te echaron a la cárcel? Luego de haber vivido un momento tremendo y vivir el poder de Dios, de compartir la palabra de Dios, y ahora estoy en la cárcel. Luego que me golpearon, me trataron mal por querer hacer la justicia de Dios. Dice que estos varones empezaron a cantar. Había un motivo para dar gracias a Dios. Había un motivo para tener esperanza aún en la cárcel. Ellos estaban en bendición a pesar de que estaban en la cárcel. Estaban en bendición, estaban rodeados de la gloria de Dios, de la paz, de la confianza de Dios, a pesar de que habían sido atacados por los enemigos. Y el hermano cuando me dice, pastor, ¿y cómo se hace entonces para estar en bendición? Yo le digo, tienes que aprender así como Pablo y Silas.
Ellos sabían lo que es estar en bendición siempre, lo que es sentir a Dios en cada momento de tu vida, sentir un Dios muy de cerca. La Biblia dice: cercano está Dios a los que le invocan, a los que le invocan de veras. Ese es el secreto, ¿sabes? Yo le explicaba a este varón y le decía: el secreto es que Dios esté cerca tuyo y que tú estés cerca de Dios. Porque a veces queremos que Dios esté con nosotros, pero nosotros queremos estar a veces cerca de Dios, cerca de la bendición, cerca de la promesa del milagro. Dice la Biblia que en un momento muchos de los discípulos que estaban con el Señor empezaron a seguirlo, pero dice que el Señor les empezó a revelar el plan y lo difícil que a veces significaba ser un seguidor de Cristo. Y dice que algunos de sus discípulos que estaban ahí empezaron a meditar y empezaron a pensar y dijeron: Señor, es duro lo que nos estás hablando, es difícil caminar a tu lado. Y dice que a partir de ahí muchos empezaron a dudar de su llamado y a dudar de que era la decisión correcta de estar cerca con el Señor. Ellos empezaron a dudar y dice que muchos desde ahí se empezaron a alejar de la fe. Muchos se empezaron a alejar cerca del Señor Jesús, porque dice que tenían miedo, porque sabían que así como ellos podían disfrutar de milagros, de grandes bendiciones, caminando a la mano de la mano del Señor, sabían que también corrían un riesgo. Los fariseos los perseguían, el gobierno, los romanos, los soldados perseguían a Cristo para quitarle la vida. Vivían en bendición, pero a la vez también era como que vivían bajo la presión, bajo la lucha, bajo la adversidad. Y ellos se dieron cuenta y dijeron: no, es muy difícil seguir. Entonces dice que se hicieron a un lado y tomaron otro camino y se apartaron del Señor. Mas en ese momento dice que los apóstoles de Cristo, dice que también estaban ahí. Y se ve que también les empezó a entrar la duda. Como empezaron a pensar: a ver, ¿habrá sido lo correcto haber dejado toda una vida para caminar delante del Señor? ¿Habrá valido la pena? Porque quizás veían cómo los otros se empezaban a alejar de los caminos del Señor. Pero en ese momento dice que el Señor les habla a los discípulos duramente, los confronta y le dice: ¿acaso ustedes también quieren irse de mi lado? ¿Ustedes también se quieren apartar de este camino? Como diciendo: si ustedes se quieren ir, pueden alejarse. No tienen que estar conmigo por obligación. No tienen que estar cerca mío porque sienten que me van a ofender. Tiene que ser una decisión voluntaria del hombre. Seguir a Dios tiene que ser una voluntad que nazca de tu corazón. Porque cuando nace desde una imposición, ¿sabes? Es muy difícil al hombre poder buscar a Dios y vivir en bendición. Porque todo lo que a veces el hombre quiere hacer se siente como obligado y se siente bajo presión. Y eso a veces no termina siendo bueno para el ser humano. Es como que tú quieras mandar a estudiar a una persona que no quiere estudiar. Irá a estudiar, tratará y estará ahí las 5 horas quizás en el colegio, en la universidad, pero le molestará, no prestará atención. Porque cuando uno hace algo por obligación, sabes que no terminas rindiendo de la mejor forma, no terminas dando lo mejor de ti. Es como las personas que a veces se casan por obligación. Y se casan por obligación porque quizás tuvieron una aventura y en esa aventura tuvieron un hijo y ahora están obligados a permanecer con esa persona. Pero no hay amor, no hay cariño, no hay sentimiento, es una imposición. Y por eso a veces los matrimonios duran muy corto, duran muy poco tiempo. Porque todo lo que nace de la imposición, de una obligación, termina generando un rechazo en el hombre. Los discípulos dicen que estaban ahí. Jesús les dice: ustedes también se quieren ir, si no están obligados a estar conmigo. Mas dice que Pedro en ese momento, dando una palabra tremenda y una respuesta, en medio de todos los que estaban ahí, mientras los otros se iban, los discípulos de Jesús, Pedro dice que cuando recibe esta palabra de parte del Señor, Pedro en un momento se afirma en su fe y demuestra que verdaderamente él no estaba ahí por una conveniencia, que él no estaba por una obligación, que él no estaba por una religión. Él estaba porque sabía que él era el lugar correcto.
Y dice que Pedro en ese momento le dice: Maestro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Cuando estoy contigo, Señor, me siento fortalecido, me siento con gozo. Hay pruebas, hay lucha, pero contigo es mejor. Y el secreto está en aprender a vivir en la bendición de Dios siempre. Y sabes, para eso yo quiero compartirte una historia en esta tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a situarnos en el libro de Segunda de los Reyes, capítulo 4. Voy a leerte desde el versículo 8 al versículo 11. Dice la palabra del Señor así. Libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 8 al 11. Dice el Señor así. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor de esta manera. Libro de Segunda de los Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante, dice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, vino a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Palabra de Dios es esta, iglesia. Vamos a darle un aplauso bien, pero bien fuerte a esta palabra gloriosa de parte del Señor. Aleluya. Sabes que esta es una historia tremenda que te quiere enseñar a aprender a vivir con la bendición del Señor. Aprender a vivir bendecido siempre, sea cual sea la dificultad, sea cual sea a veces el momento que tengas que atravesar. Se puede vivir siempre en bendición. Se puede vivir siempre bajo la protección, bajo el cuidado, la paz del Señor. Pero para eso tienes que saber cómo tener la bendición y no dejar que la bendición se te escape. Dice la Biblia así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Dice la Biblia que relata la historia de un gran hombre como Eliseo, un gran profeta de Dios, discípulo del profeta Elías. Dice que este gran varón pasaba por la ciudad de Sunem. Y en esta ciudad cuenta la Biblia que se encontraba una mujer que constantemente, cuando Eliseo pasaba por esa ciudad, dice que esta mujer lo buscaba a Eliseo y lo presionaba y le insistía para que pueda entrar a su casa, para que pueda compartir tiempo con él, para que puedan comer, para que puedan disfrutar. ¿Sabes qué? Eliseo simbolizaba en aquellos tiempos la obra de Dios, la bendición de Dios. En aquellos tiempos escuchar palabra de Dios escaseaba. En aquellos tiempos la palabra de Dios no estaba en todos los lugares como hoy en día. Quizás tú puedes levantarte, prender la radio, escuchar una palabra de Dios. Puedes agarrar el celular, puedes escuchar una prédica. Antes no. Antes el mensaje de Dios se impartía a través de hombres de Dios. Y los varones de Dios, ¿sabes que eran muy grandemente reconocidos y respetados? Porque la gente sabía que así como Eliseo era un hombre de Dios, él tenía respuesta del cielo. Él tenía el conocimiento para que el hombre aprenda a acercarse a Dios. Y esta mujer sunamita sabía de esto, porque dice que Eliseo, quien simbolizaba la obra de Dios, quien tenía el conocimiento de poder ser bendecido por Dios, de poder conquistar las promesas de Dios, eso simbolizaba Eliseo. Mas dice que Eliseo, cuando pasaba por la ciudad de Sunem, había una mujer muy importante. No era una mujer que estaba en pobreza, en necesidad. Era una mujer que tenía una buena posición social. Era una mujer que tenía una buena posición en sus recursos. No era una mujer solamente del pueblo de la ciudad. Era una mujer muy importante. Pero dice que cuando Eliseo pasaba por su ciudad, esta mujer hacía lo que fuese para poder insistir a que Eliseo entre a su casa, para que el varón de Dios pueda entrar a su casa y estar con ella y hablar y quizás revelarle el plan de Dios, hablarle de las promesas de Dios. Mira, ¿sabes qué? En la vida, nosotros como seres humanos a veces nos insistimos a tanta gente que trate de estar cerca de nosotros.
A veces el amigo insiste a que pueda compartir quizás un fin de semana, a que puedan salir quizás a hacer alguna actividad recreativa. A veces siempre estamos insistiendo y queremos tener alrededor de nosotros personas que muchas veces no nos terminan aportando. Personas que no nos terminan sumando a nuestra vida. ¿Para qué estar y para qué rodearte de personas que no te suman? ¿Para qué rodearte de personas que no te aportan, que no te llevan a crecer, que no te llevan a tener quizás una mejor visión de la vida? ¿Por qué rodearte a veces y querer estar con personas que a veces lo único que hacen es tratar de llevarte a su forma de pensar, a su tibieza hasta espiritual? ¿Por qué no rodearte con personas que te puedan elevar en la fe, que te puedan elevar en la vida, que te puedan aportar, que te puedan hacer crecer, que te puedan hacer madurar? Esta mujer sabía que Eliseo era un hombre tremendo, y por algo dice que esta mujer lo insistía. Le decía: quédate, Eliseo, vení, quiero que comas conmigo. Era una mujer que verdaderamente deseaba tener un hombre de Dios en su casa. Deseaba convivir con la bendición, deseaba escuchar la palabra de Dios. No era una imposición, no era una obligación. Ella misma decía: yo quiero que Él quede conmigo. Yo quiero que cuando Él pase pueda visitar a mi casa. A veces, ¿sabes que Dios está buscando a veces corazones así en la vida? Corazones que le quieran conocer, pero no por una obligación o no por una imposición o en una religión. A veces Dios está esperando personas que digan: Señor, quiero que entres a mi vida, quiero que entres a mi familia. No solamente decirle: Señor, quiero que me sanes, quiero que me ayudes, sino: Señor, quiero que entres. Quiero que entres en mi corazón y me puedas transformar. Quiero saber quién eres. Quiero saber cómo actúas, cómo te mueves. Quiero entender por qué hombres como varones y discípulos tuyos fueron capaces de entregar su propia vida por guardar la palabra de Dios. ¿En qué cabeza entraría quizás ir a alguna persona? ¿En qué cabeza entra en que una persona quizás teniendo su trabajo, teniéndolo todo, renuncia a todo lo que tiene, quizás para viajar miles de kilómetros en una ciudad donde no conoce a nadie y poder predisponerse para buscar a Dios, para llevar el mensaje de Dios? ¿En qué cabeza entra que alguien que ya tiene como un futuro marcado deje todo eso para querer llevar la voluntad de Dios? No se puede. Es algo que la Biblia dice que para los que no creen es una locura. Es una locura que alguien quiera entregar su vida por amor a Dios. Uno dirá: eso es una locura, pastor. Bueno, es que la Biblia dice: para los que se pierden es locura. Para los que no creen en la palabra de Dios, en el evangelio, en la obra de Dios. Para aquellos que tienen duda todavía en cuán grande es el poder y el amor de Dios sobre la vida de un hombre, cuando esa persona se anima a entregar su vida y a conocerlo en sinceridad. Para muchos será locura, será difícil creer. A veces cuando yo les comparto mi testimonio por ahí a los hermanos o a personas, me dice: pastor, qué tremendo lo que usted hizo. Le digo: toda persona que ama a Dios y toda persona que está convencida que Dios lo va a cuidar, se animará a hacerlo. Se animará a tomar una decisión de fe. Se animará a dejar el pecado, a dejar todo lo malo, a cambiar de vida por amor a su Dios. Pero ¿qué tal cuando a veces eso termina siendo como una imposición, como una obligación? A veces la gente quiere cambiar, pero siente como una imposición, como que el pastor me está diciendo que tengo que cambiar. Pero ¿qué tal cuando eso nace de tu corazón? ¿Qué tal cuando tú dices: tengo que cambiar mi carácter, tengo que ser una mejor madre, un mejor padre, tengo que dejar estas prácticas que me están dañando, y nace de tu corazón? Ahí la situación es distinta, el esfuerzo es distinto. Porque no lo haces por una obligación o porque va a venir una consecuencia, sino lo haces por amor a tu Dios. Porque sabes que lo que Dios te está pidiendo, de quizás alejarte de entornos malos, de comprometerte más, entiendes que vale la pena, que tiene una gran recompensa. Lo mismo le pasó a esta mujer. Esta mujer insistía que Eliseo se quede.
Decía, está pasando un gran varón de Dios. No puedo dejar que pase por mi casa y se vaya. No, que se quede a compartir conmigo. Que me hable del amor de Dios, cómo Dios lo cuidó, cómo Dios lo respaldó, cómo Dios lo ayudó en tiempos de persecución. Yo quiero que Él esté conmigo. Y sabes que la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice la Biblia. Y aquel que oye mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, denle un aplauso bien fuerte si quiere. Vamos a conocernos, dice Dios. Vamos a entrar en comunión. Dice la Biblia que esta mujer le dijo, quiero que entres para que comamos. Comer, sabes, en la Biblia es un simbolismo de compartir, de conocer mejor. Cuando uno come la mesa, habla quizás de lo que vivió en la semana, quizás cuenta algunas anécdotas, algunas historias y demás. Pero es un momento para compartir. No es un momento para andar discutiendo. Hoy en día muchas familias se sientan a discutir, no a disfrutar. Muchos se sientan a comer y están con el celular y así. No hay charla, no hay comunión, no hay una comunicación. Esta mujer dijo, yo quiero que entre Eliseo, porque Él me aporta, Él me ayuda. Bueno, Dios quiere así entrar en tu vida. ¿Por qué crees que Eliseo pasaba por ahí? ¿Tú crees que era por casualidad? ¿O porque Eliseo veía la necesidad de esta mujer? Quizás no tenía necesidades físicas, quizás no tenía necesidad de dinero, de economía, de reconocimiento, porque era una mujer importante, la Biblia lo relata. Pero Eliseo veía necesidad del alma, necesidad de aprender más de Dios. ¿Sabes qué es bueno cuando en tu corazón nace el deseo de querer conocer a este Dios, de aprender más? No solamente de recibir un gran milagro, que Dios lo puede hacer. Dios puede darte todo. Pero dice que esta mujer tenía el anhelo de hablar con Eliseo, de escuchar la voz de Dios. Y así Dios quiere entrar. Y a veces Dios, muchas veces, pasa por tu lugar, te habla muchas veces, pero tú dejas que a veces la bendición de Dios pase. En una oportunidad le habla a un hermano y le digo, ¿cuándo te vas a animar a predicar? Le digo. Y ya era como la cuarta vez que le preguntaba. Y me dice, no, pasa que eso es para usted, pastor, de predicar, porque eso se necesita mucha lectura y mucha comunión con Dios. Le digo, lo único que estás haciendo es dejar que la bendición se te vaya. Y la Biblia dice, otro tomará tu lugar. Porque la bendición está pasando constantemente cerca tuyo, pero tú no te estás dando cuenta. Porque estás cerrado en tu incredulidad, porque piensas que el compartir la palabra de Dios tiene que ver con tus talentos, tus dones, y tiene que ver que puedas creer que el mensaje tiene poder, que la palabra es viva, que la palabra es eficaz. Y a veces que la bendición pasa cerca tuyo y tú dejas que pase. A veces que Dios dice, ven porque vamos a hacer milagro, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar. Y a veces que uno deja pasar y dice, no, quizás más adelante buscaré a Dios, más adelante cambiaré, más adelante me voy a comprometer más. Pero esta mujer dice que estaba deseosa, le insistía. ¿Alguna vez le has insistido a tu pastor que te revele el mensaje de Dios? Que te enseñe, que te explique cómo orar, cómo cantar a Dios, cómo humillar tu corazón, cómo vivir bajo la bendición de Dios cuando parece que las puertas se te cierran. A veces has insistido. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos dice que lo arrebatan por la fuerza, dice, no los tibios, no los que están ahí esperando a que algo cambie. No, esta mujer se acerca a Eliseo y ella misma le insiste y le dice, acércate, entra Eliseo a mi casa. Quiero que me hable más de tu Dios. Y Eliseo dice que cada vez que pasaba la mujer lo recibía. ¿Sabes qué es bueno ir a la casa de alguien que te recibe bien? Que te espera atentamente. ¿No te ha pasado que quizás que has ido a visitar a algún familiar, a algún ser querido y te reciben mal? Y entras y ni siquiera te dan un vaso de agua. Tú no quieres volver más a esos lugares.
Porque llegas y ves que la casa es un desastre y que se insultan y que viene tu sobrino y te tira el dulce de leche y que te patea. Uno dice, no, así no vuelvo más a tu casa. Porque yo quiero ir a un lugar en donde me reciban bien. Sabes que a mí cuando me reciben mal en un negocio, no vuelvo más. A propósito. Porque a uno le gusta que lo reciban bien. Donde vaya, uno tiene que ser bien recibido. Claro, Eliseo pasaba y se iba a la casa de esta mujer. Porque no solo que esta mujer tenía el deseo de conocer más a Dios, sino que lo recibía. Sino que le daba valor a la visita de Eliseo. Le daba ese valor tan grande que en un momento esta mujer, dice la Biblia, que sucede algo. Dice así: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Dice que de tantas veces que esta mujer invitaba a Eliseo, en un momento es como que se pone a pensar y reflexiona y dice, le habla a su marido y le dice: me doy cuenta que este es un verdadero varón de Dios. Porque en aquellos tiempos había muchos falsos profetas, personas también que insinuaban que eran enviados de Dios, pero eran justamente mensajeros de Satanás, gente burladora, gente que engañaba, que mentía. Pero esta mujer entendió y dijo: pero este es distinto. Él es distinto porque cada vez que nos visita nos deja bendición, nos habla sobre el plan de Dios, nos trae paz, nos trae gozo, nos enseña cosas nuevas. Vaya a saber lo que pasaba en la casa de esta mujer cuando Eliseo lo visitaba. Pero yo te pregunto, ¿algo malo sucedería? No. Si la mujer dice que insistía para que Eliseo se quede, era porque Eliseo le era de gran bendición. Eliseo aportaba su vida. Y Dios quiere aportar a tu vida siempre. Dios quiere ayudarte, Dios quiere multiplicarte lo que tienes. La Biblia dice: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Yo no he venido para que estés peor. Yo no he venido para hacerte de tropiezo. Yo he venido para ayudarte, dice Dios. Yo he venido para hacerte, dice la Biblia, hasta más sabio que tus enemigos. Yo he venido para darte herramientas para tu familia, tu matrimonio, para que aprendas a guiar correctamente a tus hijos. Aleluya. Denle un aplauso bien fuerte. Claro que sí. Ese es el poder y la maravilla del Señor. He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Él es un hombre de Dios, dice. Y si nos está dejando tanta bendición cada vez que pasa, dice que en un momento le habla al marido y le dice: ¿por qué no hacemos una habitación? ¿Por qué no preparamos una habitación para que cuando él vuelva a pasar ya no se vaya, sino se pueda quedar? Porque nos es de tanta bendición, nos ayuda tanto, que esta mujer dijo: no podemos dejar que siempre vaya y vuelva, vaya y vuelva. No, vamos a edificar. Pero esta mujer sabía que había que invertir, que debía esforzarse, que para que un hombre de Dios como Eliseo se quede a vivir en esa casa, la casa tenía que estar acondicionada. Al varón de Dios no lo podías tirar ahí en el piso, porque esta mujer en la antigüedad se lo reconocía grandemente a los hombres de Dios. Por eso en un momento le habla al marido y le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. ¿Cuál es el objetivo? Decía esta mujer a su esposo: que él se quede, que ya no se vaya, que se quede ahí en nuestra casa. Porque ese es el secreto de Dios, ¿sabes? Dios se quiere quedar en tu vida. El Espíritu Santo se quiere quedar en tu vida. La obra de Dios, la paz, el gozo, se quiere quedar en tu vida. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios santo es. Dice la Biblia en un momento que cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús que se acerca, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que Jesús se acerca para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice, yo tengo que ser bautizado por ti, le dice Juan. Mas el Señor le dice: no, tú tienes que hacer esto para que cumplamos toda escritura. Y dice la Biblia que cuando Juan bautiza,
al Señor. El Señor, cuando dice que emerge, se levanta de las aguas, dice que el cielo se abre y dice que aparece la señal de una paloma que reposa sobre el Señor como simbolismo del Espíritu Santo. Y dice algo tremendo, porque dice que la paloma, cuando el cielo se abre, la paloma desciende, dice que reposa sobre el Señor. Se quedó ahí. Y sabes que para que una paloma se quede en un lugar, ese lugar tiene que ser tranquilo. Las palomas son aves que se ahuyentan y se espantan con cosas simples. Tú das un aplauso y la paloma sale volando, porque su esencia justamente es dócil. Y cuando quizás la paloma siente o escucha un sonido fuerte, la paloma escapa por el miedo, por precaución. Pero acá dice que la paloma desciende sobre el Señor y permaneció. Y por eso Juan dijo: aquel que tú veas que el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma y se queda en él, ese será el Hijo de Dios. Por eso Juan, cuando ve, dice: Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero. Porque él vio que la paloma descendió y se quedó sobre la vida de Jesús, como dándonos un simbolismo de que eso tiene que ser la obra de Dios. El Espíritu Santo no tiene que venir a tu vida un día y luego irse y luego apartarse. La paz no tiene que venir un día y luego venir desesperación y que vengan los nervios, la tristeza, el odio. No. La obra de Dios es que la bendición de Dios se quede en tu vida, así como la paloma que repose y que no se vaya. La paz, que cuando vienes acá a la casa de Dios sientes un gozo, sientes esperanza, parece que todo va a ser posible, y llegues a tu casa y ese gozo y esa sensación sigue estando. Te vayas al trabajo y sigas teniendo paz, vayas a donde quiera que vaya y la bendición te siga acompañando. Esa es la verdadera bendición del Señor. Aleluya. Dice la Biblia: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Esta mujer quería que Eliseo se quede, pero ella dijo: pero tenemos que preparar la casa. Y le dice: vamos a hacer un pequeño aposento, vamos a ponerle cama, vamos a ponerle una mesa, vamos a ponerle una silla, vamos a ponerle un candelero, vamos a hacer que el varón de Dios se sienta cómodo. No vamos a tirarle un colchón así nomás y que duerma ahí. No, vamos a recibirlo bien y vamos a preparar. Porque quizás el varón quiere sentarse a leer, tiene una mesa, tiene una silla, y vamos a ponerle un candelero por si quizás se quiere quedar a la noche, tendrá luz. Y cuando tenga sueño, que pueda acostarse en la cama, que pueda estar cómodo, que esté ahí, para que él no se quiera ir más. Qué lindo, ¿sabes qué es? Llegar a un lugar y que estés todo preparado y que solamente llegues y te acuestes. Bueno, este es un simbolismo del aposento de tu corazón. A veces queremos que la bendición venga sobre nuestra vida, repose y podamos entrar en tiempos buenos, pero a veces Dios dice: pero tu casa tiene que estar preparada, tu mente tiene que estar preparada, tu espíritu. El Señor Jesús en un momento le dijo a sus discípulos: vayan a predicar, y en la ciudad que los reciban. Cuando ustedes entren en una casa y oren por ese lugar, si la casa fuere digna, la bendición se quedará. Mas si la casa no fuere digna, la bendición volverá con ustedes. Ahora yo te pregunto, ¿Dios quiere volverse a traer su bendición? ¿Dios quiere que tú te vuelvas a tu casa vacío? No, esa no es la bendición, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tu casa pueda ser digna, tu corazón pueda ser preparado para recibir el Espíritu de Dios, su bendición. Y para eso, pastor, ¿qué hay que hacer? Y para eso tenemos que invertir. Porque esta mujer tuvo que edificar un cuarto, tuvo que comprar mesa, tuvo que comprar silla, vaya a saber. Tuvo que esforzarse. Y a veces preparar el corazón para que la bendición de Dios repose sobre tu vida siempre. Hay que esforzarse. Hay que tratar de obedecer a Dios. A pesar cuando tengas fuerza, cuando no tengas fuerzas, tienes que aprender a ser fiel a Dios ahí. Porque ahí es ese corazón obediente, santo. No perfecto, quizás cometes errores.
pero un corazón que trata de agradar cada día a Dios. Que sabe que a veces tiene defectos, pero que trata de remediarlo. Y vas acondicionando indirectamente tu corazón. Y el Señor cada vez ya no se quiere ir de tu vida, ya quiere permanecer ahí. Porque está cómodo. Porque si no, dice la Biblia, que así como a veces el espíritu inmundo que sale de la vida del hombre, dice que deja vacío la casa espiritual. Dice, así anda por lugares desiertos buscando a dónde puede entrar otra vez. Dice, como no haya lugares por la cual pueda quedarse, entonces este espíritu dice, volveré a mi casa antigua. Y dice que el espíritu vuelve y le encuentra vacía a la casa limpia. Porque eso es la obra de Dios. Cuando una persona se acerca a Dios, Dios te limpia del pecado. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Dios no se acuerda de tu maldad, de los errores que has cometido. Aleluya, claro que sí. Él te hace limpio, dice. Nueva criatura, dice el Señor. Mas dice la Biblia que cuando este espíritu llega a la casa, la encuentra ordenada, limpia, simbolismo de la obra de Dios. Pero dice, la encuentra vacía, no la encuentra ocupada. Y a veces el pecado y a veces los problemas, las adversidades te terminan ganando en tu vida, porque a veces la casa termina desierta otra vez, porque a veces tu casa no está ocupada por la bendición de Dios, por el corazón bueno, por el amor, por la obediencia, por las promesas de Dios no están en tu vida. Y a veces por eso vuelve Satanás otra vez a querer atacarte, a querer destruirte. Y a veces lo logra, pero porque a veces la casa ha quedado vacía. Y dice que este espíritu, dice, pero esta vez no vengo solo. Dice que viene con 7 espíritus más. Y el postrer estado de esta persona dice que termina siendo 7 veces peor. Porque la casa fue desocupada. Porque el secreto no solo es recibir la bendición, es que permanezca. El secreto no es que Dios haga un milagro, es que ese milagro permanezca siempre en tu mente, en tu corazón. El secreto no es que vengas acá y llores y tu corazón sea transformado, sino que toda tu vida, ese sentimiento, ese amor, ese agradecimiento, permanezca siempre en ti. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, para que la paz permanezca siempre en ustedes. Por eso Jesús dijo, yo no le doy la paz como el mundo se la da. No, yo le daré una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, una paz grande, una paz abundante. Estarán en problema, tendrán paz. Estarán en medio de la tormenta, tendrán paz. ¿Sabes que en un momento Moisés, en un momento habla a Dios? Y Moisés con un poco de duda, le dice en un momento a Dios, le dice, Dios, le dice, Señor, ¿cómo yo sabré si tú me acompañarás en este desafío? ¿Cómo sabré si tú estarás conmigo en esta tarea de poder libertar a tu pueblo? ¿Cómo yo sé? ¿Cuál será la señal? Moisés dudando un poco de su llamado porque sabía que era una tarea difícil. Y le dice, Señor, ¿cuál será? ¿Cómo sabré de que tú me acompañarás y estarás conmigo? ¿Habrá alguna señal? ¿Me darás una señal para que yo no dude de ti? Entonces dice que Dios le responde a Moisés, le dice, Moisés, mi presencia irá contigo y te traerá descanso. Esa será la mayor señal. Caminarás por el desierto, pero con fe, con gozo, sabiendo que yo estoy ahí. Dice la Biblia, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Pero se quedó Eliseo porque vio una persona que quería que él se quede. Yo en muchas ocasiones he ido a lugares en donde me di cuenta que no quería que me quede. Estaban esperando a que me vaya. ¿No te ha pasado que vas a visitar a alguien y en vez de querer de que te quedes todavía para seguir compartiendo el momento, están esperando para que te vayas? Es como que aquel que entra a una reunión y está esperando cuándo termina la prédica, cuándo termina la reunión. ¿Sabes qué? Cuando yo empecé a dar mis primeros pasos y venía a la iglesia por primera vez, yo anhelaba que la reunión nunca termine. Cuando adoraba a Dios, cuando los hermanos cantaban, decía, Señor, quiero estar en este lugar siempre.
No me quiero ir de acá. Porque sabía que luego tenía que afrontar los desafíos, la vida, otra vez la realidad. Y cuando venía a la casa de Dios sentía que mi corazón se transportaba al cielo. Sentía la gloria de Dios, el amor de Dios. Y decía, yo no me quiero ir de este lugar. No me quiero ir porque acá estoy bien. ¿Dirás tú lo mismo en Dios en esta noche? Decirle, Señor, ya no quiero que vayas y vuelva en mi vida. Quiero que permanezcas siempre. Quiero que cada día tú me enseñes algo nuevo. Que me toques con tu presencia. Que me des la fuerza, que me des la valentía para avanzar, para no quedarme. Y no quiero que andar un día bien, otro día mal. Quiero tratar de estar bien siempre. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tener miedo, sino confiar en ti. Sino saber que tú me acompañas. Que tu vara y tu callado me infunde aliento todos los días. Y el bien y la misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Eso es la promesa de Dios. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Dice, aconteció un día. Tú no sabes cuándo el Señor vendrá a tu vida y quiere permanecer para siempre. Tú no sabes cuándo el milagro vendrá. Por eso dice la Biblia, tienes que prepararte. Hoy será tu noche, hoy puede ser tu noche. Pero para eso tu casa tiene que estar preparada. Y tienes que quitar la duda, tienes que sacar la incredulidad, lo malo, el pecado quizás que hay en tu vida. La Biblia dice que el que encubre el pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa, dice, hallará misericordia de Dios. Aquel que retiene lo malo en su corazón, dice, no prosperará, no habrá cambio. Pero aquel que lo saca, que lo confiesa, porque confesar significa sacar el pecado, sacar lo malo, el orgullo, el odio, el rencor, vaya a saber, los malos pensamientos. Aquel que los puede confesar, aquel que los saca, la casa queda limpia y otra vez puede ser habitada por el Señor. El Señor dice que en un momento entrando al templo, vio a todos los cambistas, todas las personas que estaban ahí. Y la casa de Dios, el lugar donde se debía cantar, adorar a Dios, dice que se volvió como una mercadería. Algunos vendían sus animales, otros estaban ahí ofreciendo, vaya a saber, quizás trigo. Y cuando entra Jesús y ve que el templo de Dios se había convertido en un mercado, como muchas iglesias así, que se han convertido en mercados de la fe. Que la gente dice, y va a llover oro del cielo, y que va a caer aceite de las paredes, dice la gente. Y venga, pacte, haga un pacto, venga, ponga $10,000 y yo lo voy a prosperar. Y quizás entre una ancianita, una persona que quizás perdió el trabajo, no tiene para dar. Y dice, bueno, quizás no voy a ser bendecida. El Señor dice que cuando entra al templo, dice que se enoja. Y dice que empezó a tirar todas las mesas, las empezó a voltear. Agarró como una especie de arbenco, de azote y empezó a sacarlos a todos. Y los discípulos lo miraron y le dijeron, ¿qué le pasa al Señor? Y ahí ellos donde dice que recordaron y dijeron, el celo de tu casa me consume. Como diciendo, esto no puede pasar. Jesús dijo, mi casa debe ser casa de oración, de consagración, de alabanza, de adoración, de paz, de gozo. Pero dijo, más vosotros las habéis transformado y convertido en una cueva de ladrones. Así hay muchas iglesias que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Porque no han entendido el plan de Dios y la palabra de Dios, que la Biblia dice, venid y comprad sin dinero, vengan y beban sin dinero de los ríos de aguas de vida. Ven a buscar la bendición de Dios gratis en este lugar. ¡Aleluya! Claro que sí. Aconteció que un día vino a él por allí y se quedó en aquel lugar, en aquel aposento, y allí durmió. Eliseo dijo, ahora me puedo quedar. Quizás antes pasaba y se quería quedar, pero quizás se daba cuenta que no había lugar para él. Pero cuando Eliseo vio que había una pieza, tenía una cama, una silla, una mesa, un candelero, Eliseo dijo, ahora sí me puedo quedar. Ahora sí, porque hay espacio para mí. Y el Señor quiere tener el mejor espacio en tu corazón. Por eso muchos de nosotros
no tenemos problema si tenemos que vender un vehículo, lo que sea para Dios. No nos tiembla el pulso. No porque seamos mejores, sino porque hemos entendido el valor de haber sido llamados por Dios, de lo que significó el derramamiento de la sangre de Cristo por nuestra vida. Y por eso no tenemos miedo. En una oportunidad estábamos construyendo una iglesia, un templo, y nos faltaba dinero. Así que con un grupo de pastores empezamos a entrar a la aplicación de Mercado Pago. Y la aplicación de Mercado Pago a veces te puede dar un crédito como un préstamo. Y empezamos, ¿cuánto te puede prestar a vos? Y a mí me da 100, y a vos 200, y a vos, y a mí me da 60, y a mí también me da como 200. Bueno, vamos a sacar prestado. Y había uno que decía, pero y después nos tienes que cobrar el recargo. Bueno, no importa. Así que sacamos todos préstamos de ahí para comprar unas chapas que nos faltaban. A veces Dios está esperando ese sentir en tu vida, ese corazón de desesperarte para que la bendición recaiga sobre tu vida y que no la dejes pasar. Porque dice que muchos perdieron la bendición de Dios porque la dejaron pasar. Pero Eliseo dijo, ahora sí me puedo quedar. Ruego a Dios que la bendición que Dios ha derramado a través de este mensaje en esta tarde se quede en tu vida para siempre. Y que donde quiera que vayas, la bendición de Dios te acompañe. Donde quiera. Porque esa es la promesa que Dios te hace a ti. La Biblia dice, y yo estaré contigo donde quiera que vayas, dice. Donde tú quieras. Por eso no hemos tenido miedo nosotros de entregar nuestra vida y dejar todo. Porque sabemos que donde vayamos sobre la faz de la tierra, Dios nos ayudará. Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré y ni te desampararé. Pero dale el primer lugar a Dios en tu vida y la bendición nunca se irá. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Ahora ya no es la tsunamita, ahora es usted. Y el Señor solamente quiere que le abra su corazón y le diga, Señor, quiero que te quedes. Y si hay cosas malas y si hay situaciones que tengo que cambiar, hoy las quiero renunciar, hoy las quiero dejar de lado, Señor. Y quiero que tu bendición se quede conmigo siempre. Que cuando vaya a mi casa tenga tu bendición. Que cuando me vaya al trabajo sepa que tú me acompañas. Que cuando duerma no tenga miedo al diablo, sino que sepa que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, dice la Biblia. Y tú me cuidas ahí. Pero la bendición se trata de que tu casa y tu hogar empiece a ser preparado. Y una vez que tu corazón es preparado, el Señor se queda y aprenderás a conocerlo como muy pocos lo logran. Porque para eso tú debes creer. Pero primeramente yo quiero invitarte ahí donde estás a que puedas cerrar tus ojos y que puedas dar este paso de fe, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Solamente es una oración, pero es una oración en donde le dices, Señor, ahora quiero que te quedes y que nunca más te vayas de mi vida. Si tú que estás del otro lado quieres hacer esta oración, puedes repetirla después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados y mis errores. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, no te vayas nunca más de mi vida. Que tu bendición repose en mi casa y en toda mi familia. Porque entiendo que tú estarás conmigo a donde quiera que vayas. No me dejarás ni me desampararás. Hoy lo creo por la muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por hacerme desde hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén, iglesia. Denle un aplauso bien fuerte, con gloria. Él es maravilloso. Mira, yo sé que este mensaje ha sido un mensaje especial porque Dios quiere preparar tu casa, tu corazón, para que aprendas a convivir siempre
con la bendición de Dios. Y que no te sea una obligación venir acá. Que no te sea algo malo, tedioso, obedecer a Dios. Que al contrario, que tu corazón se pueda desesperar. Así como a veces uno se enamora de la esposa o del esposo cuando se enamoró y deseaba verlo todos los días. Bueno, tu amor tiene que ser así con Dios. Por eso vamos a buscar a Dios. Te invito a que cierres tus ojos. Mientras abrimos el corazón, vamos a cantarle. Porque el Señor nos acompaña en esta tarde. No desmayo porque siempre vuelvo a renacer. Sin haberlo imaginado, Señor. Sin haberlo imaginado, hoy llega tu amor. Nunca pensé, Señor, que me acercaría a ti. Que tú te acercarías a mi corazón para ayudarme, para cambiarme, para sanar mis heridas, para limpiar mis lágrimas. No desmayo porque siempre vuelvo a renacer. Sin haberlo imaginado, sin haberlo imaginado, hoy llegué a tu amor, a la casa de Dios. Tu presencia me transforma y me levanta hoy. Con gran poder tengo fuerzas porque tengo fe. Y no desmayo, Señor, porque sé que tú me vuelves a levantar. Venga tu presencia. Sin haberlo imaginado, hoy llega tu amor. Tu presencia me cambia, tu presencia me transforma y me levanta hoy. Con gran poder tengo fuerza y esperanza porque tengo fe. No desmayo porque siempre vuelvo a renacer. Te adoramos, Señor. Sin haberlo imaginado, hoy llega tu amor. Cierre sus ojos. Anhele adorar, buscar a Dios. Que Dios pueda ver una casa digna. Que Dios pueda ver un corazón anhelando recibir el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Dones, milagros, sanidades, liberación. Sin haberlo imaginado, hoy llega tu amor. Gracias, Señor. Tu presencia me transforma y me levanta hoy. Con gran poder tengo fuerza y esperanza porque tengo fe. No desmayo porque siempre vuelvo a renacer. Yo lo creo, lo confieso, me sostiene tu amor. Siento el fuego aquí dentro, son las fuerzas de Dios. Créalo, Él está aquí. Nadie se tiene que quedar afuera. Todos tienen que recibir la bendición del Señor. Yo lo creo, lo confieso, me sostiene tu amor. Siento el fuego aquí dentro, son las fuerzas de Dios. Yo lo creo. Venga tu gloria, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ministra cada corazón, ministra cada vida. El que ha venido cansado, afligido, triste, abatido. El que ha venido vacío en su alma, en su corazón. El que ha perdido el fuego. El que ha perdido el interés. Aquel que se ha acercado buscando una respuesta. Buscando una salida en su familia, en su matrimonio. Buscando un milagro, Señor, en su enfermedad. Venga a tu reino, Señor.
Venga tu presencia. Venga tu gloria. Entra en cada casa. Que el Espíritu Santo empiece a reposar. Empiece a entrar. Empieces a sanar, Señor, toda enfermedad. Enfermedad al cuerpo. Enfermedad a los huesos. Personas que sufren de diabetes, que tienen cálculos. Personas que tienen problema de hernias, hernia de disco. Personas que tienen alergias, Señor, en su piel. Señor, aquellas personas que tienen problemas, Señor, a sus oídos, no pueden escuchar bien. Tienen problemas en sus ojos, Señor. Aquellos que sufren por alergias o contaminación de ciertos alimentos, Señor, que les caen mal. Señor, te pido que extiendes tus manos de poder, Señor, y que empieces a sanar. Empieces a reposar, Señor, así como cuando la paloma descendió sobre ti, Señor. Desciende sobre cada uno de tus hijos. Desciende sobre tu iglesia y empieza a curar. Empieza a sanar el corazón golpeado. Aquel corazón que no ha podido vencer el pecado, no ha podido vencer lo malo. Señor, ahora que sea libre. Ahora que esa casa empieza a ser limpiada por el poder, por la santidad de tu presencia, Señor. Empieza a traer liberación sobre las mentes. Recuerdos que traían dolores. Recuerdos que traían humillaciones a vida, Señor. En el nombre de Jesús, límpialas. Empieza a cambiar. Empieza a barrer esa casa, Señor, y que solamente haya lugar para ti. Solamente haya lugar para tu bendición. Claro que sí, Señor. Siento el fuego aquí dentro. Son las fuerzas de Dios. Yo lo creo, lo confieso. Claro que sí. Creemos que estás haciendo milagros. Confesamos que las cadenas se rompen. Confesamos que los corazones empiezan a ser libres. Confesamos que empieza a venir la paz. Empieza a venir gozo. Empieza a venir la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, sobre este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Claro que sí. Venga tu gloria. Venga tu presencia. Ven más. Más y más. Siento el fuego aquí dentro. Son las fuerzas de Dios. Padre de los cielos, clamo a ti, Rey Dios mío. Pido, Señor, por cada varón, mujer en esta noche. Pido por cada niño. Venga tu gloria, Señor. Entre, Espíritu de los cielos, de la cabeza a los pies, Señor, empieza a consumir con el fuego de tu gloria. Entra, Espíritu Santo, y empieza a llevarte toda amargura, toda tristeza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vengan los ríos de aguas de vida. Llévate la miseria, llévate la escasez, llévate la agonía, Señor, llévate la depresión. En el nombre de Jesús de Nazaret, sigo obrando, Espíritu Santo. Obra con gloria, obra con poder y permanece en cada hogar, permanece en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra, Espíritu Santo de Dios. Más de ti, Señor. Más de ti, Rey de los cielos. Trae libertad. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Abra su corazón. Limpia. Fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está ardiendo en los corazones? Bautiza en lengua. Bautiza con dones, Señor. Venga más tu presencia sobre cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Glorifícate, Rey Celestial. Y la buena obra que has comenzado, Señor, termínala. Termínala. Porque nada es imposible. Yo lo creo, lo confieso. Me sostiene tu amor. Siento el fuego, Señor. Siento tu gloria, claro que sí. Y es el corazón que te sacude. Y es la presencia de Dios que entra a tu vida, que te fortalece, que te restaura. Es el fuego que te está santificando, varón. Es el fuego de Dios que te limpia, mujer. Es el fuego de Dios que sana tus dolores, sana tus dolencias. Porque dice Dios, yo te traeré sanidad y medicina y te curaré
y te revelaré abundancia de paz. Paz como la de un río vendrá sobre tu vida, sobre tu familia, y la bendición de Dios nunca te soltará. Y donde quiera que vayas, dice el Señor, yo estaré, yo te acompañaré, yo te guiaré, yo iré delante de ti y voy a enderezar los caminos torcidos. Quebrantaré las puertas de bronce, haré pedazos los cedojos de hierro, y las puertas que abre Dios nadie las cerrará, y las puertas que yo cerraré, dice el Señor, nadie las volverá a abrir en esta tarde. Así lo creemos y así lo declaramos en esta noche maravillosa, que el milagro ha ocurrido y que tu bendición ha sido desencadenada sobre cada vida en esta noche, Señor. Lo creemos y lo confesamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén, iglesia. Dale un aplauso bien fuerte a tu Dios.